Les bendiga, sean bienvenidos a esta reunión. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que Él esté en medio de nosotros con su presencia, su sabiduría, para que podamos entender su palabra. Dice que Él es el que nos da sabiduría y es lo que en esta hora vamos a pedir. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual nos permites estar en tu casa. Gracias porque sabemos que tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y hoy sabemos que nos has convocado para que podamos estar delante de ti. No permitas que nada nos distraiga, que nada nos quite la atención. Te entregamos nuestro pensamiento, te entregamos nuestra voluntad en esta hora, para que tú vengas a implantar esta bendita semilla que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer más y más en ella, porque sabemos que si lo hacemos tendremos bendiciones y esa vida abundante que tú has prometido. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí. Te pedimos por aquellos que quizás vienen en camino, que también nos traigas con bien y que juntos y en armonía podamos estar agradándote a cada instante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Job. Vamos a leer Job 11:7. Job 11:7. Voy a leerlo una vez y usted lo lee, después. Dice así la palabra del Señor: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ahora ustedes, hermanos. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues había preparado, no había, sino que preparé una presentación acerca del nuevo tema que vamos a estar viendo. A este tema le puse dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de lo que es esta palabra de dimensión. Cuando yo era pequeño se escuchaban programas, por ejemplo, La Cuarta Dimensión o La Dimensión Desconocida. Eran programas de ciencia ficción, pero dimensión en ese aspecto, desde ese punto de vista, pues era algo así como místico, como algo que estaba contenido dentro de otra cosa. Si por ejemplo hablar de la cuarta dimensión, que antes lo mencionaba mucho, pues era como una realidad que hoy conocemos como realidad virtual. En realidad, dimensión es una palabra que hace referencia a algo que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, cuando compramos algún mueble muy grande y a lo mejor nos los tenemos que llevar en nuestro vehículo a nuestra casa, decimos, es que por sus dimensiones pues no cabe, ¿verdad? Es una frase que quizás hemos ocupado aludiendo a que la dimensión es algo que se puede medir. En este caso decir no cabe, pues no cabe porque pues está muy grande lo que vamos a llevar, y entonces las dimensiones son muy grandes. Bueno, a lo mejor lo estoy enredando más, pero no se vio, no prendió. A ver, ahí está. Ahora que agarre es que creo que dejan la pantalla congelada, a ver si se puede componer, por favor. Les decía que le he puesto a este estudio dimensión espiritual, porque a veces nosotros pues nos consideramos cristianos, pero en nuestra realidad a veces no cabe lo espiritual en la medida que debería de caber. ¿Sí? Nosotros debemos entender que lo espiritual es algo tan real como lo que tú estás viendo
enfrente de ti. El problema es ese, que lo espiritual pues no lo podemos ver. Ese es el problema que tenemos muchos, aún de los que creemos en Dios. Pero yo espero que a través de esta serie de estudios nos vayamos familiarizando con todo lo que es espiritual. En este estudio pienso tratar acerca de Dios, Dios como un Dios trinitario, que aunque no está la palabra en la Biblia, Trinidad, pero nosotros creemos en un Dios en tres personas, y que al tratar de comprenderlo en este estudio, pues vamos a tener que desglosar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ya esos temas pues en sí ya abarcan mucho. Pero también vamos a tratar de abarcar pues la iglesia, que el estudio que vimos previamente, pues hablamos mucho de la iglesia, pero también lo vamos a abarcar. Vamos a tratar también de abarcar las cosas que están por venir. Vamos a también tratar acerca de los seres creados espirituales, que comúnmente los llamamos ángeles. Vamos a tratar también, bueno, está cargado de todo lo que es espiritual este estudio. Por eso es que le pusimos dimensión espiritual. Y va a ser un estudio que espero terminarlo. Si con el de la Biblia nos llevamos, con el de la iglesia nos llevamos varios meses, yo creo que con esto nos vamos a llevar años. Hemos hecho estudios que nos hemos llevado años. Por ejemplo, cuando vimos la historia de la iglesia, nos llevamos cerca de año y medio. Cuando vimos el estudio del Apocalipsis, también nos llevamos más de un año. 2 años vamos con Apocalipsis, y siento que aún así se nos pegó muy poquito del Apocalipsis, pero un día lo repasaremos. Bueno, pues este estudio es algo parecido. Vamos a hablar de todos estos temas que le he mencionado, de Dios, de los seres creados, de los eventos por venir, de la iglesia, del pecado, del hombre, de varias cosas. Y pues yo espero que a usted se le haga algo apasionante, porque a medida que nosotros vayamos tocando estos temas, pues vamos a ir conociendo más las cosas que son espirituales. Yo no digo que usted no conozca, quizás hasta conoce más que yo, pero nos va a ayudar a ampliar nuestro panorama. Como le decía hace un momento, a veces nos olvidamos por un poco de lo espiritual, porque nuestros ojos físicos pues nos enfocan en lo que tenemos frente de nosotros, que es el mundo material. Pero así como el mundo material es tan real, el mundo inmaterial también es real. Entonces vamos a empezar, ya sin darles tanto preámbulo, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con lo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a empezar con lo que es la palabra de Dios? Porque si nosotros no tomamos en primer lugar la palabra de Dios, pues nos va a costar trabajo entender todo lo espiritual. Para entender lo espiritual necesitamos tener un material de estudio, como cuando vamos a la escuela y dependiendo de las asignaturas nos dan un libro. Por ejemplo, si vamos a llevar español, matemáticas, bueno, ahora ya ni sé cómo dividen de acuerdo al nuevo plan de estudios, porque creo que esa división era de mis tiempos, y ahora creo que les pusieron otros nombres a cada asignatura. Pero en mis tiempos era español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Bueno, pues así como para esas asignaturas necesitábamos un libro, una guía, también para lo espiritual necesitamos una guía. Y en este caso, la mejor guía que nos va a hablar acerca de la dimensión espiritual es la palabra de Dios. Eso es algo que debemos de tener bien claro.
Por eso es el primer tema que vamos a estudiar. Y dentro de la palabra de Dios vamos a ver muchos temas. Pero lo primero es que debemos de aprender acerca de la revelación. La palabra de Dios fue escrita por seres humanos, por personas, y cada vez que tenemos día de la Biblia recordamos que por más de 40 autores de diferentes oficios, fue escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, y que su recopilación abarca más de 1600 años. Y bueno, todos estos datos que pues en el día de la Biblia los recordamos, y que es muy bonito. Pero detrás de todo esto, déjeme decirle que si Dios no hubiera querido que se supiera de Él, por más que el ser humano hubiera intentado descubrir a Dios, no hubiera podido. No se hubiera podido. Si David se hubiera querido poner a escribir salmos, pues lo hubiera hecho quizás, pero sin la inspiración divina. Lo mismo podemos decir de los profetas, de Isaías, de Jeremías. Podemos decir lo mismo de Moisés. No hubiera un Pentateuco como tal si Dios no hubiera querido revelarse. Entonces eso es lo primero que vamos a ver, la revelación. Sin revelación no hay mundo espiritual. Sin la revelación de Dios no existiera el conocimiento que tenemos acerca de lo espiritual. Es por eso que esta palabrita que usted ve ahí en la diapositiva es esencial comprenderla. ¿Cuántos han escuchado acerca de revelación? A lo mejor no en el sentido que ahorita le vamos a dar, pero por ejemplo, cuando vimos de Apocalipsis, ¿qué dijimos que significa Apocalipsis? Revelación, ¿verdad? En griego, Apocalipsis significa revelación. Y en aquella ocasión recuerdo que dijimos que revelación era velar lo oculto. Era como si algo estuviera tapado con una cortina y de momento quitas la cortina para que se descubra lo que hay detrás de él. Bueno, aquí está de nuevo la palabra revelación. No pusimos la palabra griega, porque ya usted la conoce, pero en hebreo es la palabra galá, que significa revelar. Y lo que significa revelar o revelación es el acto de dar a conocer lo que antes no era conocido o que anteriormente era desconocido. Así de simple y sencillo es esta palabra, revelación. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que no fue necesario que hubiera paparazzis cerca de Dios para que estuvieran ahí al pendiente de todo lo que hacía Dios y darlo a conocer a la gente. No hubo periodistas, no hubo historiadores, no hubo nadie que le dijera a Dios que se revelara. Él simplemente lo quiso hacer. Así de simple y sencillo. Él lo quiso hacer. Entonces Dios se auto reveló. Hay un pasaje, hay muchos pasajes, pero solamente he tomado algunas citas para que nos vayan apoyando lo que vamos diciendo y que usted tenga también pruebas de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice Amós 3:7? Si alguien lo quiere leer, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Gracias, hermana Clara. Dice, nada hará Dios sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Vuelvo a repetir, hay más citas que hablan acerca
de esto, de que Dios se autorreveló. Lo que usted conoce es porque Dios lo permitió, no porque haya un gran teólogo que descubrió el hilo negro de algo. No, es porque Dios quiso que se supiera de Él. Y también al autorrevelarse, Él se manifestó por decisión propia. Quiere decir que Él se autorreveló y también se manifestó por decisión propia. ¿Sí? Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 es un resumen de la obra redentora de Dios. A ver si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Chávez, gracias, Eve. Entonces vemos aquí en este pasaje, en este solo versículo, esa obra redentora de Dios hacia la humanidad. Y al estar yo preparando este estudio, digo, qué bueno es Dios. Pero de eso voy a hablar más adelante. Más adelante, porque si Él no se hubiera autorrevelado, para empezar, ni existiríamos. Y en segundo lugar, si Él no se hubiera autorrevelado y manifestado, pues existiríamos para destrucción. ¿Cómo para destrucción? Pues si Él no hubiera manifestado lo que acaba de leer nuestra hermana Chávez, si Él no se hubiera manifestado de esa forma, pues no tendríamos salvación. Dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros antes éramos pecadores. Teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Pero gracias a su obra redentora, Él vino a hacer propiciación. ¿Recuerdan lo que es propiciación? También alguna vez lo vimos, ya ni me acuerdo en qué estudio. Pero propiciación, para empezar, se lo voy a ejemplificar. En el arca del pacto, la que existió en los tiempos de la ley, en los tiempos de Moisés, se había construido un arca, no el arca de Noé, no se vaya a confundir. Un arca que le llamaban el arca del pacto, el cofre del pacto, el cofre de la alianza, el arca de la alianza. Muchos nombres se le adjudican. Bueno, pues sobre ese cofre existía una placa que estaba hecha de oro puro. Y sobre esa placa estaban dos querubines, uno enfrente del otro, y se cubrían con sus alas. Y a esa placa le llamaban el propiciatorio. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si Dios no hubiera revelado y manifestado su obra redentora, la obra propiciatoria, aunque suena así muy redundante, así muy, pero propiciación simplemente es cubrir. Así como esa placa de oro era el propiciatorio y cubría lo que había dentro del arca del pacto, así también cuando nosotros decimos la obra propiciatoria de Jesucristo, es que cuando nosotros como creyentes creemos en la obra salvadora de Jesucristo, viene esa obra a cubrirnos de esa ira que Dios tiene sobre el pecado, sobre el mundo. Es apasionante esto. A veces decimos, es que Dios, hay una frase que por ahí dice, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí lo han escuchado ustedes? Bueno, pues eso está mal, porque en el Salmo 5 ahí dice claramente que la ira de Dios está sobre todos aquellos que hacen maldad, que hacen iniquidad. Sí. A lo mejor ahorita no me lo crees,
pero en tu casa lee ese salmo y ahí vas a ver y te vas a dar cuenta lo que te estoy diciendo. Bueno, ¿y por qué salió todo esto? Porque si Él no se hubiera manifestado, como dice ahí en la diapositiva, si Él no se hubiera autorrevelado, no tendríamos propiciación. Y esa ira de Dios caería sobre nosotros. Pero gracias a Dios que Él se quiso revelar. Vamos a seguir adelante. Entonces, en su afán de revelarse Dios fijó los momentos para revelarse. Dios estableció la manera de revelarse y Dios decidió el lugar y las circunstancias para revelarse. Son tres cosas en las cuales, tres principios que están a lo largo de toda la Biblia. No es que yo me los haya inventado. Dios se revela de estas tres formas principalmente. Y vamos a ver, por ejemplo, los momentos que Él fijó para revelarse. Hebreos 1:1, si alguien quiere, por favor, apoyarme con la lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Gracias, hermano José Alfredo. Dice ahí bien claro, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Desde el tiempo de la antigüedad, desde el Nuevo Testamento, Dios siempre estuvo hablando, pero en esta cita nosotros lo podemos comprobar. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces Dios siempre va a tener momentos específicos para hablar, para revelarse. Es cuando Él quiere. Es algo que debemos de entender. Dios se revela cuando Él quiere. Imagínense todas las catástrofes que ocurren a nuestro alrededor y que podríamos preguntar, Dios mío, ¿y tú dónde estás ahora que está habiendo todas estas circunstancias en Medio Oriente? ¿Por qué no haces algo con los niños de África que mueren de hambre? ¿Por qué? Y le podemos preguntar muchas cosas, pero Dios sabe en qué momento Él se revela. Él tiene sus momentos específicos. Él tiene esos momentos. Eclesiastés 3:7 nos habla de ese tiempo. Este pasaje dice que hay tiempo para todo. Si alguien lo quiere leer, por favor. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Gracias, hermana Eve. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Imagínense cuando Dios le habla a Noé y le dice, Noé, has hallado gracia delante de mis ojos y va a venir un diluvio que va a destruir a toda carne y vas a construir un arca. Y le especifica cómo tenía que construir esa arca. Le dice de qué madera, de qué dimensiones, hasta le dice solamente una puerta y una ventana. O sea, como que tenía mucha comunicación Dios con Noé. Pero empieza a trabajar Noé, empieza a construirla, pasa el tiempo, ya está terminada, viene el diluvio. ¿Y Dios dónde estaba? Bueno, ahora sabemos que Dios estaba ahí, pero la Biblia muy claramente dice, y después de tanto tiempo, Dios, ¿qué hizo? Se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. No es que ya se haya olvidado,
sino que en ese momento Él se revela a través de una acción específica. Usted tiene que entender que cuando Dios se revela es porque va a ejecutar una acción en específico, una acción trascendental, una acción que va a cambiar quizás circunstancias, que va a cambiar los tiempos, que va a cambiar vidas. Entonces es cuando Dios se revela. Podemos ver otro ejemplo también muy antiguo, cuando Dios le hace el llamado a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le vuelve a hacer el llamado en otras etapas de la vida de Abraham. Pero vea usted cómo le da una promesa, pero no le aclara en qué momento va a cumplir esa promesa. Muchas veces así Dios actúa. Nos da una parte o nos manifiesta un poco del propósito, pero no nos los da a conocer por completo. Y eso lo podemos ver en muchas partes de la historia bíblica. Por ejemplo, le dice: tú vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y no tenía hijos. Pero le dice que va a tener descendencia. Y Abraham, al no entender la revelación, se le adelantó. Y ya sabe usted lo que pasó con Abraham. Ya sabemos, ¿verdad? Pero Dios, entonces vemos cómo Él tiene los momentos específicos para revelarse. Dios estaba viendo que el pueblo de Israel, después de 400 años en Egipto, ya estaba sufriendo, ya estaba padeciendo, porque aquel primer faraón que tuvo contacto con José ya se había muerto. Y el que ahora ya se había olvidado de lo que José había hecho en favor del pueblo egipcio. Entonces ahora el pueblo de Israel estaba padeciendo, estaba sufriendo. Los habían ya tomado como esclavos. Y dice la palabra que el clamor del pueblo subió hasta la presencia de Dios. Subió. Y la pregunta a donde quiero llegar es: llegó el clamor, y en ese momento Dios actuó. Bueno, sabemos que Dios siempre está en acción, pero a lo que voy es: en ese momento se vio el accionar de Dios al clamor de ese pueblo. No, tuvieron que pasar mínimo 80 años. Ahorita lo leemos de Génesis 1, no me acuerdo del verso, o de capítulo a capítulo, y decimos: ay, 80 años. Pero imagínense, 80 años en esclavitud de ese pueblo. ¿Cuántas personas no murieron? ¿Cuántos hebreos no murieron a causa del salvajismo de los egipcios? ¿Cuántos hebreos murieron de una forma humillante? Quizás bajo el látigo de los egipcios. ¿Cuántos hebreos quedaron sin padre? Porque quizás a algún egipcio se le pasó la mano y mató a un hebreo. Y al pensar en todo esto decimos: es que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, pero también era un pueblo que sufrió mucho, padeció 80 años. Usted no hubiera aguantado. Bueno, ya no vivimos como en aquel tiempo, ¿verdad? Yo creo que algunos de nosotros no vamos a llegar ni a los 80 años, pero imagínense, pongámosle 50 años de esclavitud, los aguantaríamos, y diariamente clamando:
clamando a Dios, clamando. Y parece que Dios no escucha esas plegarias. Aunque Él estaba trabajando en la vida de Moisés, lo estaba madurando, lo estaba pasando por el fuego, se lo llevó al desierto para que aprendiera. Pero en tanto el pueblo tuvo que esperar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que a veces nosotros creemos que Dios es como nuestro Aladino, ¿verdad? Que le clamamos y queremos que en un 2x3 nos resuelva la vida. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios espera el momento perfecto, el momento, es lo primero que estamos viendo, el primer subrayado, espera el momento perfecto para revelarse. ¿Sí? Ojalá y esto nos ayude a comprender que a veces vamos a pensar que Dios no nos oye, pero sí nos oye. Él está atento de nuestras súplicas, de nuestro clamor, pero está trabajando en un plan perfecto, en algo perfecto, para que cuando veamos la respuesta, ahora sí, como dice el Salmo, la noche, el llanto dura la noche, pero la alegría durará todo de por vida, ¿verdad? Así es lo que Dios hace cuando se revela. En segundo lugar, Dios estableció la manera de revelarse. Y aquí lo podemos dividir en una manera interna y una manera externa. También todo en la Biblia. Por ejemplo, ¿de qué manera se revela Dios internamente? ¿Qué dice Números 12:6? Gracias, hermana Charlie. Dice que Dios se iba a revelar a través de sueños, a través de visiones. ¿Cuántas veces Dios se te ha revelado de esa forma? No me estoy refiriendo a cuando nos comemos 10 tacos y soñamos de más, sino cuando tú puedes decir, en verdad Dios me reveló esto porque ya lo comprobé. Nadie tiene una experiencia por un sentir, por la misma palabra de Dios. Estabas buscando una respuesta y Dios te lleva a un pasaje que te da la respuesta que tú buscas. Nadie ha tenido ese tipo de revelación. Hermana Adriana, ¿nos lo compartes? Dice, no, adelante. Si algo que sucede cuando tenemos este tipo de experiencias es que la experiencia nos da paz. Sentimos paz, ¿verdad? Como que Dios nos da eso que Él mismo prometió. Él es el príncipe de paz. Entonces cuando viene este tipo de revelaciones a nuestra vida, pues nos da esa paz que ahora sí, como la misma palabra dice, que el mundo no entiende. ¿Alguien más tiene algo que comentar, hermanos?
Fíjese que hasta las personas impías en la Biblia nos muestra que Dios les revelaba sus propósitos. Nosotros podemos ver a Nabucodonosor, podemos ver al faraón, cómo Dios les revelaba los propósitos que tenía para sus reinos, para sus personas. Tenemos unos magos de Oriente que llegaron a visitar a Jesús, pasaron con Herodes, pero después dice la palabra que el Espíritu los guía por otro camino. Y decimos, ¿cuándo se convirtieron? ¿En qué momento le oraron a Dios? No, pues si no eran cristianos, no creían en Dios como los judíos. No le voy a decir como los cristianos porque en aquel tiempo no estaba desarrollado el cristianismo. Pero vean cómo Dios, incluso para cumplir propósitos, se revela a gente que ni siquiera es creyente. Entonces yo estoy seguro que en más de alguno de ustedes Dios se ha revelado, simplemente que como no ponemos atención en lo espiritual, a veces no le tomamos importancia. Pero es importante, precisamente este estudio es para eso, para que aprendamos a conocer un poquito más. A lo mejor usted sabe, como le decía al principio, más que yo, pero es bueno que hablemos de estos temas. Y mire, tenía dudas de este estudio porque, vuelvo a repetir, es largo y cansado, porque son temas áridos a veces. Entonces yo voy a necesitar que participemos todos para que no se nos haga aburrido y aprendamos mediante la interacción a comprender un poquito más acerca de lo espiritual. Bueno, ya no lo sigo presionando. Entonces hay una forma interna en la que Dios se autorrevela a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de un sentir, a través quizás de un consejo de una persona justa, de un creyente, una persona sabia. Y aunque saben que, bueno, a veces la Biblia ocupaba gente que no era creyente para dar un buen consejo. Si no, pregúntele a Moisés sobre su suegro Jetro. Son a veces de las cosas que estigmatizamos y decimos, no, es que solamente Dios usa a los cristianos. Pero en la Biblia, si la estudiamos, no nos dice eso, o no nos revela eso. Y bueno, vamos a seguir adelante, no quiero confundir. Vamos entonces a la manera externa. ¿Cómo se revela Dios de una manera externa? Esto es más fácil. A ver, ¿qué dice Éxodo 13, 21 y 22? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai. Es Éxodo 13, 21 y 22. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ok, entonces, ¿cómo se estaba revelando Dios? En una columna de humo, o la nube que conocemos, la nube de la que se habla en la Biblia, y la columna de fuego. Era una forma externa de que Dios estaba revelando. Esa columna de fuego y esa nube representaban la presencia de Dios. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Hay otra cita que está en Daniel 9, 21 y 22 que dice: Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gracias, hermana Eva.
Sí, aquí vemos la aparición de un ángel. Primero lo había visto en visión, pero por el lenguaje que él está empleando, ahí ya no era una visión, era alguien que lo estaba viendo en el mundo material. Estaba viendo a Gabriel. Hechos 9, 3 y 4, ¿qué dice? Vaya pensando, porque hay muchos ejemplos en la Biblia y me gustaría que usted recordara algunos ejemplos. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gracias, hermano José Alfredo. Aquí vemos que el mismo Jesucristo se le revela a Saulo. Increíble, ¿verdad? Pero él sabía en qué momento, Dios sabía en qué momento se le tenía que revelar a Saulo. Y se le revela de una forma externa. Es decir, él pudo ver esa revelación. Quizás no vio a Jesús tal como una persona, pero tuvo un encuentro directo con él que después Pablo, ya siendo Saulo, ya siendo Pablo, lo da a conocer como parte de su testimonio. A ver, usted dígame, ya pusimos unos ejemplos de la manera externa en que Dios se revela. A ver, deme algún ejemplo usted de la Biblia. Ya no le pregunto de su vida, sino de la Biblia. En la zarza, exactamente. También ahí Dios se le revela a Moisés a través de esa zarza que estaba encendida por fuego. ¿Alguna otra manifestación externa? ¿De qué forma? El ángel de Jehová, exactamente. Todos hemos escuchado acerca del ángel de Jehová y bueno, hay una buena cantidad de estudios que avalan y que dicen que cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová, pues está haciendo referencia a Jesucristo mismo. Era la forma en que Jesucristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Entonces, en este ejemplo que da nuestra hermana Cari, Jesucristo se revela a través de esta manifestación del ángel de Jehová. ¿Alguien recuerda alguna otra manifestación externa? Elías en el monte Carmelo. Bueno, ok, atendiendo y respondiendo a la oración de Elías, se manifiesta con ese fuego que consumió lo que estaba en el altar. ¿Alguna otra hermana que recuerde? Bueno, también a través de estos personajes, de estos ángeles o estos varones, la Biblia dice varones, que fueron a rescatar a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces hay muchos ejemplos, ¿sí? Y todo eso fue por decisión propia. Dios quiso hacerlo para revelarse al ser humano. Era como diciendo: aquí estoy, me interesas, me interesa que me conozcas, quiero que me conozcas. Exacto. Sí. ¿A quién, perdón? Exacto. Ya me da gusto de que ya vayan perdiendo vayan quitándose la pena. ¿Sí, hermana Elvia? Tengo una duda. Bueno, Sí, a ver, adelante.
Sí, hermana Elia, muy bueno tu comentario. Es verdad, yo también creo que todo lo que Dios quería revelar para la humanidad está aquí. Ya no le falta ni le sobra, ¿sí? Esta es la palabra revelada y es algo que también lo vamos a ver, ¿sí? Ahora lo que existe para que nosotros entendamos la palabra es la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender la revelación. Pero Dios sigue actuando. Esa postura que mencionabas, hermana Elvia, pues la tiene un sector de los cristianos que le llaman cesacionistas, ¿sí? Los cesacionistas son aquellos cristianos que dicen, no es que los dones, la obra del Espíritu Santo, así como la hacía en el libro de Hechos, ya no está vigente en nuestro tiempo. Y pues argumentan que en aquel tiempo se manifestaban los dones con ese poder increíble para expandir la iglesia, para que la iglesia creciera. Pero en realidad no hay un sustento de peso que avale lo que esta corriente de pensamiento afirma, ¿sí? Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no cambia, y que su Espíritu sigue trabajando en nuestras vidas, que los dones siguen vigentes. De hecho, nosotros somos, como decía nuestra hermana Elvia, una denominación pentecostés. Y al decir que somos pentecostés es que seguimos creyendo en la continuación de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Seguimos creyendo en la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Lo contrario del cesacionista es el continuista. Nosotros somos continuistas porque seguimos creyendo que el Espíritu Santo sigue obrando. Y Dios actúa. Dios actúa siempre en nuestras vidas. Siempre. ¿Sí, hermana Chava? Ok. Sí, Dios sigue obrando. Hay que buscar, que Dios, pues, no busca la experiencia. Porque estos hombres, muchos no buscaban experiencias. Dios lo hacía de puro corazón, de pura bondad manifestarse. No busque experiencias, simplemente busque la relación íntima con Dios y Dios se manifestará a su vida. Dios, también déjeme decirle algo, las revelaciones no son de que, cada ratito Dios te va a estar hablando. Cuando alguien te diga, es que hoy soñé esto, y es que hoy Dios me mostró esto, y Dios, pues dile, oye, pues ni siquiera Abraham, que era el amigo de Dios, ni siquiera David, ni siquiera Moisés, que tenía el peso sobre sus espaldas de una nación de más de 1 millón de personas. ¿Sí? Por eso es que les estoy dando el conocimiento. Dios sí se revela, pero en su momento y a su manera. Vamos a ver la tercera. Dios decide el lugar y las circunstancias. Y esto yo creo que consolida lo que le estoy diciendo. Dios decide el lugar y las circunstancias. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiere. Es cuando Él quiere. ¿Qué dice, por ejemplo, Génesis 2, 15, 17? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Gracias, hermana Chávez.
Dice entonces la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre. Él decidió en dónde ponerlo. Dios decidió en qué lugar lo iba a poner. Dios creó un lugar. Quiero pensar que ese lugar era extenso, pero lo pone en un lugar especial, en un huerto. Y ahí le dice: tú vas a labrar, y le da instrucciones específicas. Dios se revela para dar instrucciones específicas de lo que tenía que hacer, Adán. ¿Sí? Entonces es importante que estudiemos la palabra. También algunos de los errores que tenemos es que decimos: no, pues es que Dios descendía y hablaba con Adán y Eva. ¿Verdad que creemos? Algunos creemos eso. Pero la palabra de Dios dice que Él descendió cuando ellos pecaron. Así como su cara diciendo: ¿qué herejía se está diciendo? Léalo, búsquelo. Él descendió cuando ellos, para confrontar su pecado. Fue en ese momento. No es de que todos los días ahí se pusiera a comer mangos o mandarinas con Adán y Eva. No. Fue en un momento específico. ¿Qué dice Éxodo 3, 4 y 12? Hasta ahí, manita, hasta ahí, gracias. Le vamos a cortar porque las citas son grandes y ya nada más tenemos 5 minutos. Pero esa porción que leyó nuestra hermana Mónica es lo que mencionaba Eve cuando dice que se reveló a través de la salsa. ¿Qué dice el 19:9 en adelante? 19:9 de Éxodo. Hasta ahí, gracias. Aquí es ese momento cuando pues Dios se manifiesta en el Sinaí. ¿Sí? Usted puede leer, ahí está la cinta si gusta anotarla para que en su casa lo lean. ¿Qué dice Lucas 2, 8, 14? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, vean, aquí fue a los pastores cuando nació Jesucristo. ¿Sí? Un ángel se les presenta, y ellos, pues ahora sí, ante lo sobrenatural, pues se quedaron. Dice la palabra que tuvieron temor, pero el ángel en ese momento los conforta y les da el mensaje. Dice: hay buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué dice Hechos 12, 6 al 11? Y hechos estruendos, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos. ¿No? Y cuando Herodes se iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado lo despertaron diciendo: levántate pronto. Hasta ahí, manita, hasta ahí. Gracias, hermana Chava. Aquí fue la manifestación de un ángel.
Pedro estaba en la cárcel y llega este ángel a liberar. Parecen fantasías, ¿verdad? Todo esto que estamos leyendo. Pero es Dios revelándose. Dios revelándose a la humanidad. Tenemos otra cita en Daniel 5, 5, 24 y Daniel 26, 63, 64. Vamos a omitir la lectura para ver si termino esto que preparamos. Bueno, para los que están escribiendo, les voy a dar la cita. Es Daniel 5, verso del 5 al 24 y Daniel 26, del 63 al 64. ¿No tiene 26? Dios mío. Entonces, dentro de 8 días les doy la cita ahí, perdón. Es probable que sea Deuteronomio. Deuteronomio. A ver qué dice, manito. 5:5 dice: Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del pueblo y no tuvisteis temor. ¿Pudiera ser? Bueno, pudiera, pero dentro de 8 días les traigo la cita correcta. Perdón. Bueno, la revelación de Dios a la humanidad. Aquí está la cita que leíamos al principio. Sí, Job, el amigo de Job le decía: ¿quién va a entender a Dios? ¿Quién va a conocerlo? Y la verdad es que nadie podemos por nuestra propia sabiduría, por nuestro razonamiento conocer a Dios. No podemos. Los logros más altos de la mente y el espíritu humanos no son capaces de llegar al conocimiento de Dios. Dios se revela como un ser personal, como un padre, como un pastor, como un amigo, como un guía, como rey, y etcétera. Sí, a veces para que podamos entenderlo, pues hasta hace el uso de figuras de seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la gallina cubre a sus pollitos, o te voy a llevar en alas de águila, ¿verdad? Para que podamos entender las cualidades que Dios tiene para con la humanidad. Es decir, Él usa un lenguaje entendible para nosotros, para que lleguemos a comprenderlo. Ese es el propósito de Dios cuando se revela. Dios está más interesado en que nosotros le conozcamos que en cualquier otra cosa, en cualquier otro propósito. Dios quiere que la humanidad le conozca. En su misericordia, Dios se sigue revelando a la humanidad caída. Sería comprensible que su revelación hubiera terminado con la espada de fuego en el Edén. Si recuerda el cuadro, ¿verdad? Una vez que Adán y Eva pecan, ellos son expulsados del huerto, y dice que puso unos querubines con una espada de fuego para resguardar ese jardín del Edén. Dios hubiera dicho: confié en ustedes y me fallaron, ya hasta aquí termina mi plan de redención con la humanidad. Pero no, Él da oportunidad. Hubiera podido terminar con el becerro de oro de Israel. Hubiera dicho: ¿cómo es posible que yo estoy con Moisés dándole las leyes para que estos hebreos sean una nación? ¿Y de qué forma me pagan que los saqué de Egipto? ¿De qué forma los hago entender mi misericordia? Y hubiera dicho: hasta aquí. Pero no, Él continuó a pesar del becerro de oro. O la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento. Cuando vio a su hijo colgado en el madero, imagínense, hermano. Cuando vio a él. Yo he escuchado testimonios de estos colectivos, de familias buscadoras, de personas desaparecidas. Y qué gran sufrimiento tienen estas personas por la desaparición, en su mayoría, de sus hijos.
madres que, aunque la lógica dice, oye, después de 10 años vas a encontrar a tu hijo, ¿crees que está tu hijo? Pero ellas siguen con esa esperanza de encontrarlos. ¿Por qué? Porque los aman. Dice un dicho popular, la esperanza muere a lo último. Qué feo es para aquellos que son padres ver a un hijo sufrir. Es algo tremendo, tremendo ver a un hijo sufrir. Imagínese Dios cuando vio a Jesucristo en el madero. Hubiera dicho, esta gente no se lo merece. Le pusieron una cruz de espinas. Lo traspasaron con esos clavos. Se están burlando de él. Pero Dios aguantó. ¿Y sabes por qué aguantó? No porque él fuera masoquista. Aguantó porque nos ama. Porque nos ama, hermano. Porque él dice en su palabra, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú hasta este momento has concebido a un Dios que siempre está enojado, que está con el ceño fruncido, que solamente está esperando la oportunidad de castigarte, hoy yo te pido que destruyas ese prejuicio de Dios, porque Dios no es así. Dios es más bueno que el Padre, hermano. Y muchos de nosotros hemos abusado de Él. Hemos abusado de su bondad. Pero gracias a ese propósito redentor que Dios tiene, es que sus promesas siguen vigentes. Él sigue ofreciendo esa redención y esa salvación para todos. Con esto termino. Por eso es que Pablo entendía muy bien a Dios. Pablo entendía muy bien esto que les estoy diciendo. Vean lo que dice Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Con esto terminamos. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdida, como la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo todo por su basura para ganar a Cristo. Gracias, hermano José Alfredo. Pablo tenía bien claro todo esto que yo le estoy diciendo. Él lo sabía muy bien. Él sabía que Dios en determinado momento podría haber dicho, no, pecaron este hombre y esta mujer, ya no voy a darles otra oportunidad a la humanidad. Ya no le voy a dar otra oportunidad a este pueblo de dura cerviz. Ya no le voy a dar oportunidad a los que mataron a mi hijo. Pero él siguió. Por eso es que Pablo dice todo esto que leyó nuestro hermano José Alfredo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo quería saber más, y ese deseo de búsqueda, ese deseo de conocer a Dios lo llevó a esa relación, como nos decía nuestra hermana Elvia, una relación tan íntima que Dios le decía, ¿sabes qué? Tienes luz verde para ir a esta región del Asia Menor, y en otras ocasiones le decía, ¿sabes qué? A ese lugar no vas a ir. Así de estrecha era la relación de Dios con Pablo. Pero ¿por qué Dios le daba más a Pablo? Porque Pablo tenía el deseo de conocer más a Dios. ¿Usted tiene el deseo de conocer a Dios? Lea la palabra, ore más, obedezca. Ya no tan solo lea. Empecemos a obedecer más la palabra y va a ver cómo Dios se va a ir revelando más y más a nuestra vida. Finalmente dice, el mayor privilegio de la humanidad es poder conocer a Dios, glorificarle y disfrutar de Él para siempre.
Si su mayor privilegio es tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, los solteros tener a la mujer más guapa, las solteras tener al hombre más guapo, ese no es tu primer privilegio. El mayor privilegio es que tú conozcas a Dios. Y esto, ¿sabes qué es? No es de ti, es don de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos a seguir hablando de revelación. Sé que, perdón, me pasé ya 10 minutos, pero lo bueno es que el culto sigue, ¿verdad? Le vamos a recortar a la alabanza. Pero estudie y busque esta dimensión espiritual en su vida, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permitiste